Shiba Inu. ¿Qué proyecto hay detrás? I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need. Hey, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Gracias por estar aquí en el canal de Gorilla Crypto. En el día de hoy vamos a estar viendo el proyecto de Shiba Inu, este proyecto tan trending que se encuentra ahora mismo, tan tendencia que está ahora mismo. Pero en realidad debemos saber por qué está tan tendencia ahora y qué es lo que está pasando con esta moneda y por qué nosotros debemos entrar a lo que queramos comprar esta moneda. Recuerden siempre que algo importante antes de empezar con una moneda, siempre a ustedes van a empezar a invertir en una criptomoneda. Lo importante es conocer el proyecto que está detrás. Pero más adelante van a estar viendo un video acerca de análisis técnico, análisis fundamental y el FOMO, cuál es el que le hace más fuerza a esto de las criptomonedas. Y ustedes se van a sorprender de la información que recaude, que ustedes pueden darse cuenta ustedes mismos más adelante. Pero ya suscríbanse para que vean este contenido que yo voy a estar subiendo al canal. Entonces, esta moneda Shiba Inu, vamos a conocer un poco de ella y ustedes van a darse cuenta de algo que yo mismo me doy cuenta y en realidad no entiendo qué es lo que está sucediendo con esta moneda en realidad. Shiba Inu ahora mismo cuenta con un market cap de 36,258.207. Este es el market cap que tiene ahora mismo. Tiene en circulación una cantidad prudente de Shiba, no tanto como la que tenía, porque ustedes saben que se quemó mucha Shiba y por eso es que esta moneda está algo interesante, porque se ha ido quemando mucha de esta moneda y en realidad el comienzo de ella, como empezó, la cantidad de moneda que empezó y a donde se encuentra ahora mismo, ha bajado mucho la moneda en sí. Recuerde que esta moneda está basada en Ethereum, que también está enlazada, y es una parte importante en ella también ver el volumen que ha tenido en todo el tiempo, porque así sabemos cómo empezó y cómo se ha mantenido. En realidad sí se ha ido manteniendo, ha subido mucho, pero algo que con ella ha subido tanto y ha dado tantos picos es más por el FOMO, porque cuando vayamos a ver el proyecto ahora y vamos a visitar su cuenta de Twitter, van a ver que el proyecto en sí no es un proyecto tan grande como algunas otras monedas que sí hemos visto aquí en el canal y se ven mejores, con mejores proyecciones que Shiba. Recuerde que era una meme coin o una meme coin que salió. Pero lo que se ve con esto, que creo que es algo importante, es el FOMO que le ha tenido esta moneda, le ha hecho llegar a todos estos mercados. Ya está en Binance, está en Coinbase, está en KuCoin, está en Get.io, está en Uniswap, que se puede comprar, o sea, está en muchas plataformas. Y ustedes dirán, ¿y qué importa que ya estén en plataforma? En realidad, aquí es que viene la importancia más grande. Mientras esté dentro de más plataformas de intercambio, podrán hacer trading y el trading es donde le incrementa ese volumen diario porque los holders solamente mantienen el precio de la moneda, pero las personas que hacen el trading son los que le dan la volatilidad en sí. Y ahí es que se produce el cambio, forzando entre compradores y vendedores. Los que saben de trading entienden esto fácilmente. Entonces, ellos también tienen un proyecto que lo vamos a estar viendo allá, pero miren que ha entrado en muchísimas plataformas que otras monedas que han tenido proyectos similares a esto no han entrado a esas plataformas. Solamente están en PancakeSwap o en Uniswap y no están en estos exchange, en estos grandes exchange, que es lo que producen ese volumen de la moneda en sí. Entonces, Shiba Inu está súper interesante su proyecto, pero vamos a verlo aquí en su sitio web oficial, que entré aquí, vamos a traducirlo al español para que podamos leer un poco acerca de esta moneda en sí, para que ustedes la conozcan.
Dice aquí un token de meme descentralizado que se convirtió un ecosistema vibrante. Sí, en realidad la moneda en sí era un meme coin como Dogecoin, como Baby Flocky Millionaire, como otras monedas que conocemos que son meme coin, que son meme coin, y en realidad se crea un ecosistema en su alrededor y le da un valor a esa moneda que ya deja de ser un meme coin a tener un proyecto en sí. Eso es lo que Dogecoin no ha hecho, que yo sepa. Vamos a estar viéndolo más adelante, un video acerca de Dogecoin. Pero yo no he visto que a Dogecoin se le quiera centralizar a un proyecto en sí, que sea la moneda de un proyecto. Entonces aquí dice SHIB, Lesh, Bond, en Shiba Swap, innovador ecosistema de recompensas, la incubadora Shiba y más de 585,000 miembros de la comunidad y creciendo rápidamente. Esto es lo que le ha dado fuerza a esta moneda, que ella ha crecido rápidamente y se ha mantenido bien. Entonces aquí tenemos el ecosistema, comprar Shiba Swap, el arte, rescate y la comunidad. Vamos a leer un poco más aquí abajo del proyecto y el ecosistema. Entonces dice que desde sus inicios Shiba ha hecho las cosas de manera diferente, que comenzó con un suministro de 1 billón y el fundador, lo que yo le dije ahorita, que él ha ido quemando, él quemó la mitad, el 50% exactamente, como dice ahí, de las monedas. Pero también él ayudó en la India cuando el COVID-19 estuvo muy en su repunte y también quemó una cantidad de esas monedas, un 40% dice ahí. Si conozcan un poco más de la historia de esta moneda detrás y lo que ella ha venido haciendo, también tiene la liquidez bloqueada, tiene aquí el fondo de ayuda del COVID de la India y tiene el Vitalik Buterin Board, que es la cartera de quemado de Vitalik. Entonces, aquí vemos tres cosas importantes que puede ser que algunos de ustedes no lo conozcan. Cuando viene ustedes solamente conocen a Shiba, pero Shiba tiene dos coin más que se vienen, dos tokens más que vienen centralizándose con ella, que es la correa o el leash y el bond, que también son parte del proyecto de Shiba. Y Shiba es una moneda fundamental que permite a los inversores tener millones, miles de millones o incluso billones en su billetera. Eso es lo que ellos andan buscando. Pero en realidad no vale la pena tener miles o millones si tú no tienes eh, un, un market cap tan alto que te devuelva tu dinero o te deje por lo menos hacer trading con esta moneda. En realidad, Shiba va a llegar a ser solamente para hacer trading por la gran volatilidad que está teniendo. Yo sé que hay gente que ya le están observando para trading porque ella va a tirar unos picos muy altos, va a tener un mínimo muy bajo y va a tener un máximo muy alto y ya eso va a ser historia para los traders que van a estar viendo esas monedas como para hacer eso, porque la volatilidad va a ser, van a haber momentos que se va a disparar súper alto y van a haber momentos que no que va a caer súper bajo como lo ha hecho Bitcoin, que ha hecho unos retrocesos súper fuertes y como lo hacen todo en el mercado de valores. Entonces vamos a ver un poco del leash, de la correa. Dice, se estableció originalmente para ser un token de rebase, pero luego eliminamos el rebase y desatamos todo su potencial con un suministro total de solo 107,646 tokens. Esto está más controlado en la correa. Les recomiendo conocer un poco de ella para que conozcan un poco de esta moneda por si también quieren adquirirla y tenerla en su portafolio. Y la otra es Bongo, es el hueso que tiene 250 millones de tokens y está diseñado para encajar perfectamente entre los dos tokens anteriores en lo que respecta al suministro de circulación. En realidad en sí no le veo mucho a estas dos monedas, que es lo que ellos andan buscando, que van a hacer con ellas. Pero seguro tienen un proyecto detrás, porque como nos dimos cuenta, esto empezó sin un proyecto y tiene un proyecto ya detrás que está hablando mucho de él. Y aquí le dice fácilmente cómo pueden comprar el Shiba, el Leash y el hueso o el bond, que está súper fácil. Se compra a través de Shiba Swap, que es una plataforma que ellos tienen donde ustedes hacen swap para comprar esas monedas. Ahora mismo solamente ellos seguro tienen Shiba y tienen las otras monedas de ellos. No he revisado su plataforma, que es esta. Pero aquí vemos el DIG, el NFTS, el Booty, WUFT, el Bonefolio y el Swap.
Aquí seguro es que compran los swap tokens. Dice aquí el Leash que hay, el Bond que hay y el Shiba que el precio que está ahora mismo. Miren el precio que está cada uno. Entonces es interesante conocer acerca de estas, estas monedas que ellos tienen, eh, vamos a decir, al lado, que son pertenecen a la familia, pero no están enfocadas directamente en, en Shiba, sabiendo que la que tiene el mayor capital es Shiba. Entonces, aquí dice cómo ustedes pueden conectarse fácilmente, crean una billetera, pasan a Ethereum y ya ustedes saben y la compran. Eso está súper fácil, o sea, no vamos a, a explicar algo que todos los que vemos este video sabemos cómo hacerlo. Entonces, aquí vemos el Shiba Swap. Dice aquí se une para crear Shiba Swap, la próxima evolución en la plataforma DeFi. Shiba Swap brinda a los usuarios la capacidad de DEG, proporcionar liquidez, booty, participación y swap para obtener token Wolf Return a través de nuestros sofisticado e innovador ecosistema de recompensas de ingreso pasivo. Nuestra plataforma también permite que Shiba Army acceda a la próxima NFT, herramientas adicionales como rastreadores de cartera para la navegación por el mundo de la criptomoneda sea simple e intuitiva. Ese es el proyecto que ellos van a traer con Shiba Swap, que eso es lo que ellos quieren traer. Aquí ustedes están viendo los NFT, seguro eh, que vienen con esto y es parte de la Shiba Army que lo van a, a poder adquirir. Entonces también aquí está el rescátame que dice desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Shiba no soy inteligente o lentes. Esto es más para el tipo. Pero dice aquí Amazon Smile. Entonces eso no es importante. Ya vimos un poco de su plataforma. Vimos aquí donde ellos, donde dice que donde lo podemos comprar, que ellos lo tienen aquí en Shiba Swap, pero también ustedes pueden adquirirlo en una plataforma de trading de alguna de estas. Pueden tenerlo en Binance, en Coinbase, en Huobi, en KuCoin, en Gate.io o en cualquiera de las plataformas que vemos aquí en la plataforma de CoinMarketCap, que nos dice dónde está disponible Shiba Swap o Shiba Inu Token. Entonces aquí vamos a visitar su cuenta de Twitter para ver cómo va la comunidad aquí en Twitter. Aquí vemos que la comunidad está súper creciente, tiene 1.6 millones de followers aquí en Twitter. Entonces ya eso no dice lo suficiente, que Shiba está rompiendo esquema. Pero es lo que le digo. Si vemos el proyecto en sí, el proyecto no es súper grande, aunque es un swap, y ya estamos hablando que en el swap le da mucho movimiento al dinero, le da mucho movimiento a la cripto, le da mucho valor a la cripto. Entonces, eso es importante verlo, pero vamos a ver hasta dónde va a llegar el Shiba Swap y qué ellos van a hacer de diferente de los otros swap que ya están dominando el mercado, como Uniswap o PancakeSwap, que son los que están dominando el mercado, más PancakeSwap que todos los demás. Porque ellos tienen muchas cosas allá, pero vamos a ver si Shiba llega a esos niveles y se establece por encima de ellos. Eso le daría un buen repunte a la moneda de Shiba, como lo hizo al cake de PancakeSwap, que subió mucho su precio. Entonces, por eso es importante ellos tener esa moneda disponible. Entonces, vemos aquí, dice aquí, Wolf to the Sustainable Social Clubs, extending. Visiten su Twitter si quieren conocer. Siempre les recomiendo que estén conectados a Twitter, porque aquí es que vemos eh, Welcome to Shiba. Esto fue el 30 de octubre. Dice aquí 25.000 Shiba Born y 25.000 Lash Born. Están diciendo que quemaron 25.000 tokens de cada uno. ¿Por qué razón? Habría que investigar y leer más. Dice aquí Shiba Swap, use Shiba Swap, if you Empire, per at. Ok, dice ahí que agregaron Empire y Ethereum Pair están agregados. Entonces puede quemar también. Aquí vemos, vamos a ver qué más hay. Dice aquí, Good Day, Shiba Army. O sea, ellos están escribiendo, déjame ver, 24 de octubre, el 30 de octubre. Ellos se están manteniendo en contacto siempre aquí en la comunidad. Se mantienen súper actualizados. Estamos a 30 de octubre, a 31 de octubre y ellos se han mantenido actualizados en el Twitter de Shiba. Entonces es una comunidad que se mueve, muchos likes, muchos retweets y, y vemos que la comunidad está súper creciente. En realidad es un proyecto que se ve muy interesante, pero no es uno a lo que yo veo mucho futuro si en realidad ellos no
si en realidad no se conoce en su totalidad cuál es el proyecto en sí. Aquí en el ecosistema no hablaron cuál es el motivo principal, que vamos a ver más allá. No vamos a ver, no estamos viendo más nada más allá, o sea, no vemos como esta guía de que cuáles son los proyectos que ellos quieren hacer. Lo que pasa es que estos meme coin en realidad no se sabe bien qué hay detrás de ellos, pero esperemos que en realidad sí él trate de traer eso que esperamos, que sea un swap sumamente grande y que ellos tengan su ecosistema y todo preparado. Esperemos que sea eso lo que viene. Al parecer aquí en el sitio web no hay mucha información acerca de ellos. Aquí en el swap vemos el swap súper sencillo, no está ni siquiera fácil de utilizar, no está tan cómodo, pero para los que les gusta esta moneda pueden comprarla y tenerla en su portafolio si creen en el proyecto. Entonces, para mí es un buen proyecto. Yo ahora mismo lo estoy utilizando para hacer trading. Aprovecho esas bajadas de 8 de 10% y entro y vendo cuando aumente ese mismo porcentaje, que sí lo aumenta, a veces aumenta el doble. Cuando baja un 8% puede subir hasta un 20%. Entonces se mueve muy fuerte esta moneda y eso hay que aprovecharlo siempre. Entonces, eso era todo lo que tenía que traer en el video del día de hoy, por favor. Así que denle un like y suscríbanse al canal de Gorilas Crypto. Recuerden, yo soy Franks y voy a estar por aquí en el canal. Déjenme entrar aquí a YouTube para que vean cuántas personas somos y vean cómo va creciendo el canal. Y gracias a las personas que se suscriben y gracias a esos que están viendo los proyectos que estamos subiendo. Así que recuerden, vamos a venir con un video de un proyecto todos los días. Así que suscríbanse y denle un like, que aquí vamos a conocer todos los proyectos que hay detrás y vamos a estar dando opiniones acerca de ellos. Así que yo soy Franks, me despido, bye.